horas y estuvimos leyendo eh, a Schweblin, estuvimos leyendo a Samantha Schweblin. Bueno, en el club de lectura trabajamos 3 textos hasta ahora, 3. Esta no es una novela, son una serie de 7 relatos, que ahora vamos a ver cuáles son esos 7 relatos. Este libro que se llama Casta Luna Electrónica, de Angélica Gorodischer. Ya habíamos trabajado Río de las Congojas, que tuvimos un encuentro precioso, con una novela maravillosa de Libertad de Mitrópolis, eso lo trabajamos en marzo. Y en abril trabajamos a Sara Gallardo, trabajamos Los Galgos, los Galgos. Y hoy nos vamos a dedicar a una autora que es completamente distinta a lo que habíamos trabajado hasta ahora. Angélica Gorodischer es argentina, es una escritora argentina y es una escritora de culto. ¿Qué quiere decir una escritora de culto? Una escritora de culto es una escritora que es como una pionera de la ciencia ficción en la Argentina. Tiene estos textos que ustedes están leyendo, son de los años 60, y ya como un germen de la ciencia ficción, de la narración fantástica, que era un género que estaba muy reservado, primero que era un género muy reservado para hombres. Entonces, ninguna mujer trabajaba ciencia ficción o narrativa fantástica. Ahora nosotros leemos a Mariana Enríquez, leemos a Schweblin, leemos otros trabajos de otras autoras, pero en ese momento no había autoras que trabajaran, escribieran, mujeres que escribieran ciencia ficción. Y Angélica Basterrica, que es la que prologa este libro. Esta es una selección de relatos, la que lo estuvieron mirando. Es una autora que nació en el año 1928. Es decir, que estos cuentos son de los años 60 y que algunos, dice Basterrica, hablan sobre la dictadura militar. Vamos a ver cuál es y en qué momento, en qué lugar. Y sin embargo logró evadirla. Que un poco habíamos hablado también, esto en Libertad de Mitrópolis, que era un libro profundamente político, y que pasa la censura en el 80. Bueno, esto nos da la pauta de que la literatura, eh, primero que de ese momento la ciencia ficción era considerada como un género de evasión, ¿no? Que no era considerado un género importante dentro de los géneros. Entonces, bueno, parecía una cosa insignificante. Y sin embargo tiene una cantidad de contenidos y una cantidad de efectos de sentido que son muchísimos y que están como plagados de elementos. Digo que es una escritora de culto porque Mariana Enríquez, por ejemplo, toma Calpa Imperial, que es un libro de relatos de Gorodischer, y la ensalza de una manera, y lo toma como base de sus cuentos, digamos. Y Basterrica le prologa el libro y dice que es una mujer disruptiva, que es una escritora de culto, que es una pionera de mundos desconocidos. Y en todo esto, dice que es una escritora feminista. ¿A qué vamos cuando hablamos de escritora feminista en los años 60? Estamos hablando de una escritora feminista ahora, digamos. Estamos hablando, esta autora pertenece al ciclo de las pioneras, que yo les había contado que había decidido hacer un ciclo de 3 sesiones, en las cuales, de 3 encuentros, donde trabajáramos estas autoras, Sara Gallardo, Libertad y Angélica Gorodischer, que hubieran sentado base para que después aparecieran Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Agustina Basterrica, y que después son recuperadas por todos los autores, por todas las autoras más modernas, y que las toman como una literatura de base. Dicen que es una escritora feminista, porque no es fácil hablar de algunos temas como el tema de la homosexualidad, el tema de la androginia, el tema de el mundo de hombres,
no sé si la burla, pero la parodia de la mensaje de los hombres, digamos, en alguna forma. Ahora vamos a ver en qué. La creación en el último texto de Casta Luna Electrónica de un aristomatriarcado, ¿no? Ese grupo de mujeres que son las que de alguna manera dominan ese universo, ese universo paralelo que forma. Y además empieza a trabajar con la idea de género. Esto que ahora nosotros conocemos y que ya lo están trabajando, lo vienen trabajando muchas autoras desde hace mucho tiempo, ¿qué es el género? El género, a diferencia del sexo, es una construcción. Entonces decimos que para las autoras de género binario existen, el género es lo social, digamos, uno no adquiere su género desde lo biológico, sino que adquiere su género en su construcción cotidiana, en su vida personal. No se es hombre o mujer por cuestiones físicas o biológicas, sino que se es hombre o mujer por cuestiones sociales, por cuestiones que tienen que ver con diferentes contextos, los contextos por los que uno va trabajando. Diría Simone de Beauvoir en el segundo sexo, en el 1949, diría, no se nace mujer, se llega a serlo, digamos, ¿no? Entonces, por eso decimos que Borodiller habla de todas estas cuestiones. Y no, pero no se queda solamente en esta cuestión del género, sino que avanza sobre los géneros literarios, disrumpe va a ser disruptiva con respecto al género de ciencia ficción, con la narrativa fantástica, con el género policial, sí. También, bueno, los que leyeron Floreros lo vieron ahí. Eh, y sobre esta creación de mundos desconocidos, mundos paralelos, es una pionera del tiempo, del trabajo con el tiempo, y es una pionera del trabajo eh, de los mundos paralelos, ¿no? Y la primera frase que toma Agustina Basterrica, que acá tenemos varios fanáticos de la literatura de Basterrica, la toma de Angélica Gorodilla, la toma que empieza el prólogo de Agustina Basterrica, dice, lo toma de Angélica Gorodilla y dice, a mí lo que me importa es que la escritura vaya por algún lado raro y se caiga al precipicio, porque yo no quiero caer al precipicio, quiero ver qué hay ahí en el fondo. Es decir, es una escritura diferente, pero no solamente se queda en estas cuestiones de género que tienen que ver con el patriarcado, con la crítica al patriarcado, con la crítica al sometimiento femenino, aunque no, a veces no distingue los géneros, sino que avanza sobre el tema del imperialismo, sobre el tema político, sobre el tema de la identidad latinoamericana. Y hay algo que venimos trabajando en otros clubes, en otros de los clubes que venimos haciendo, y en todas las novelas que venimos trabajando, es que no es necesario para hacer una novela política, una novela con mensaje, hacer ningún tipo de explicaciones, sino que todo es una narración que deriva en múltiples interpretaciones. Y bueno, nos reunimos para esto, ¿no? Para comentar cuáles son esas interpretaciones que nosotros podemos tener de cada una de estas cuestiones. Bueno, yo primero vamos, antes de ir al análisis de los textos, les voy a pedir a ustedes si me quieren contar. Ella escribió varios textos de relatos, Carta Imperial, Trafalgar Medrano, Floreros de Alabastro y Alfombras de Bocara, fue personalidad distinguida por el premio Conex, con el premio del Fondo de las Artes, murió hace unos pocos años, no, murió fue biógrafa, escribió cuentos, escribió novela, fue muy prolífica, por eso una de las cosas que dicen de la narración de ella es que es muy prolífica. Este libro se publicó por primera vez en el año 77, tiene 7 cuentos y 3 de los cuales fueron publicados en otras obras de la autora, por ejemplo Las dos manos, que es un cuento que después vamos a ver, es el segundo relato de Calpa Imperial. Calpa Imperial es uno de los libros más importantes de ella. Bajo las jubeas en flor también es un texto que da
que da pie a otra antología de cuentos que se llama es justamente Bajo las Jubeas en flor, que son unas palmeras. Y Casta Luna Electrónica, que es de 1979, es el primer cuento de Trafalgar. Trafalgar también es un relato de Angélica Gorodilla. Y es que acá lo eligieron en esta selección para dar cuenta de como el título de este texto. Basterrica dice que se puede iniciar la lectura a partir del título de este texto. Y entonces hace una relación entre casta, luna y electrónica. Sí. La castidad tiene que ver con la virginidad femenina, ¿no? Con esa cuestión de las mujeres vírgenes, y ahí hay como una crítica a esto de la castidad como la única representación y el único valor de las mujeres, digamos, ¿no? La luna siempre está asociada al tema de la mujer, por la cuestión de los ciclos, y electrónica es un elemento de la disrupción. ¿Qué quiere decir que es disruptivo? Que mientras parece que vamos a estar trabajando con una novela que tiene un tono de género, que viene trabajando con una cuestión más realista o con una cuestión que hay una crítica o podría haber una crítica al patriarcado y demás, nos encontramos con un elemento que es electrónica, que es el elemento de la disrupción. ¿Sí? Es el elemento de la ciencia ficción que de alguna manera rompe con esta cuestión que está relacionado con esto de la casta luna electrónica. Quiero decir que esto es una primera lectura que puede hacerse de estos textos. Y a partir de allí empieza a hablar de Judith Butler, que también es una autora que trabaja género, hace toda una disquisición hasta llegar a el tema político en Angélica Gorodilla. Bueno, antes de seguir, bueno, primero los voy a escuchar si tienen ganas de contarme qué les pareció. Esto es un club donde comentamos lo que nos parece y después hacemos el análisis más detallado a partir eh, de los, de los cuentos, de los relatos, vamos viendo los relatos. ¿Quién tiene ganas de comentar qué le pareció? ¿Lo leyeron? ¿Lo llegaron a terminar? Sí. ¿Leyeron algo? Si quieren levantar las manitos y ahí está Claudia. Bueno, Ay, sí. levantó. Primero está Claudia de Gracia. Sí, yo no soy mucho de participar y hablar, pero este libro realmente no lo entendí. Es la primera Bueno, vez en mi vida que no lo entiendo, así que voy a esperar el análisis de ustedes si se puede, Bueno, porque no la me verdad que escuché a alguien que dijo que le encantó y que había leído otro libro, y a mí al revés, es la primera vez que me pasa que no entiendo un libro. No, no entendí ninguno de los, no terminé los últimos dos, pero los que leí no los entendí. La verdad no los que no, entendiste. Bueno, nada. bueno. Pero van a hacer un análisis, ¿no? Como para que uno Sí, pueda vamos ir. a hacer un análisis, vamos a hacer Ay, un por análisis. favor. Bueno, Gracias. bueno, a ver, Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Pude leer el primero, porque los otros es como que estaba con mucha interferencia, no me concentraba, tenía otras cosas, entonces no me concentré bien. El primero muy género policial, Sí, es género eh, policial. El de Martina, sí, con el de todas la siesta de Martina. sí, las disquisiciones que hacen los dos que estaban hablando y que se da lo que ellos piensan, digamos, después se termina dando. Sí, no entendí mal, ¿no? Bueno, ahí hay una crítica al patriarcado que es muy, muy fuerte y que la toma Bastarrica. Ahora lo vamos a leer las partes del texto que yo estuve marcando para ver esa cuestión de la siesta con Martina y cómo se dan las elucubraciones de estos tipos para llegar a pensar quién fue el asesino, digamos, ahí, ¿no? Hay como una parodización del género policial en este cuento. Pero ahora lo vamos a ver. Bueno, Romy.
Después cuando puedas léelo todo, lee todo lo demás así, bueno, ves si podemos sacar alguna No, llegué conclusión. tarde del jueves, me quería morir porque me confundí la hora y entré tarde y no pude, o sea, no me daban ingreso. Y yo decía, no, me confundí la hora y que encima que yo amo a Samantha Schweblin me lo perdí. Ah, Así no que, viniste, no viniste el no, pero jueves es confundí el de horario, Samantha. entré Estuvo precioso. una hora después, Trabajamos creo un que quería, montón. podía. Trabajamos un montón con. Bueno, bueno, a ver, ¿quién está siguiendo? Cecilia, que es admiradora de Basterrica, fan de Basterrica. Agustina Basterrica es una autora, para que no saben quién es Agustina Basterrica, si no te la dejo a vos que le cuentes a la gente quién es Agustina Basterrica y por qué Agustina Basterrica le puede prologar, o qué conexión habría entre Angélica Gorodiller y Agustina Basterrica. Bueno, Agustina Basterrica también es una escritora argentina muy en boga ahora, en estos últimos años. A mí me gusta mucho la manera de plasmar, a mí me gustaron los cuentos, las novelas, ese tipo de ciencia ficción más bien distópica, pero como dice ella, no clasificable sí o sí en alguna cosa, y también muy comprometida con todo lo que tiene que ver los movimientos feministas, los movimientos sociales. En las redes sociales siempre está con el tema porque es vegetariana, con el tema de los animales, el medio ambiente. Bueno, como hacen también otras autoras argentinas como Cabezón Cámara, como Dolores Reyes. Yo cuando hablo de ellas, en realidad cuando doy algo en secundaria, siempre remarco esto, de que es toda una camada de autoras, de mujeres, en una literatura que siempre fue más dominada por hombres, que leímos. Yo he sido formada más por literatura de hombres que de mujeres. He leído en la secundaria algo de Silvina Ocampo, algo de Alfonsina Storni, algo de Sor Juana Inés de la Cruz, pero algo. Después, generalmente, uno se ha formado por autores, no por autoras. Entonces, les voy contando también que son mujeres que están vivas en su mayoría, que son más tangibles. Yo amo a Cortázar y a Borges y ambos murieron antes de que yo naciera. Entonces, hay todo un movimiento distinto en la literatura que creo que se tendría que valorar un poco más, y las escuelas están tratando ahora de abrir un poco el panorama a ciertas autoras nuevas, que no son tan nuevas en realidad si uno se pone a pensar, pero que tienen un auge. A mí me pasó con el libro, que lo hablábamos ayer con Alfredo, es disruptivo. O sea, a mí me sirvió mucho el prólogo de Basterrica por el tema de que me ayudó más a interpretar ciertas cosas que yo no sé si hubiera logrado interpretarlas de la misma manera sola. Como que ella en el prólogo va cuento por cuento y te dice, míralo así, ponele esta visión. Que tal vez si hubiera encontrado el cuento perdido por ahí, no sé si hubiera hecho una mirada tan profunda de la obra. Me gustan los cuentos, hablábamos ayer es interesante la manera en la que genera el shock. O sea, los cuentos de Brodiller lo que hacen es te dejan ahí, sobre todo en los finales. Uno por ahí está acostumbrado a ciertos finales abiertos o finales distintos, porque Cortázar es uno de los genios en ese sentido, pero estos finales son como mucho más choqueantes que los finales de Cortázar. Como que uno se queda con la sensación de ¿y ahora qué? ¿O qué pasó? O de repente a mí me pasó mucho con las dos manos, y pensé que seguía el cuento, y de repente terminó con la voz del narrador y ya está. O sea, no había más cuento, ya aparecía la fechita ahí. Entonces tiene una manera de construir sus relatos que por ahí, en mi caso personal, sí me costó un poco no entenderla, sino familiarizarme con su manera de escribir. O sea, me gusta que sea disruptiva, me gusta que los cuentos me generen un extrañamiento, un shock o una sensación distinta, que no sean predecibles, pero por ahí
ya es más de lo que yo estoy acostumbrada cuando leo. Entonces, tiene esa sensación. Por eso, repito, el prólogo de Basterrica ayuda bastante porque ella te dice, bueno, mirados, trabaja desde el título, ya trabaja el tema del feminismo, trabaja el tema de la crítica, de la parodia, de la sátira, porque el primer cuento, que es el que decía Romina, es completamente policial, pero es un policial bastante Típico, atípico, porque además atípico. ellos Es una lo hacen como un parodización juego. de lo que... Claro, lo hacen todo como un juego y de repente todo lo que venía elucubrando era así, y uno que por ahí ve el policial. Y después cuando va a otro cuento ya no hay un policial, sino que hay ciencia ficción, y una ciencia ficción también bastante peculiar, no se queda solo con una idea, sino que hay viajes entre los diferentes planetas, pero también hay viajes en espacio-tiempo, cuando habla con 6 días, 6 días con Max. Sería Eh, con Max, sí. es interesante. A mí me gustó Sí, mucho. Karen dice que tiene humor negro hay mucho de humor negro en el primer Sí, texto. Y sí, hay sí, mucho de humor negro. hay mucho de humor negro. A mí me gustó el último cuento, el de Trafalgar Eh, Medrano, ese eh, me gustó bastante más. El de Y en Luna ese sí, Casta. sí, y en ese sí se ve mucho más las críticas por, bueno, el sistema de estas mujeres que además viven en una sociedad donde ellas son ricas, son maravillosas, y de repente la población se muere de hambre. Hay como una crítica mucho más fuerte en ese sentido. Eh, espérenme un segundito, que voy a apagar la cámara porque llegó mi mamá y va a pasar por ahí, así le aviso. Pero ya vengo. Bueno, Bueno, eh, entonces me gustaron los cuentos, pero hay que asimilarlos. Creo que lo interesante de estas lecturas es que también uno tiene que empezar a asimilar ciertas cosas que por ahí no está tan acostumbrado a leer. O sea, no está en mi top 10 de las mejores lecturas que he tenido en el club, digamos. O sea, no es mi favorita, pero no por eso deja de ser interesante, ¿no? Sobre todo, yo quería estar hoy también en presente porque quería, más allá de lo que analiza Agustina Basterrica, que también es ella la que analiza y es su subjetividad dentro de la obra, ver qué otras cosas también salían cuando nosotros compartimos interpretaciones o cuando compartimos las lecturas. Agustina Basterrica, leímos los 2 libros de Basterrica en el taller. Y está Leímos, y la escribiendo el tuvimos tercero, un año pasado, vino acá a charlar con nosotros. ¿El año pasado o el anteaño? Anteaño. durante años. Y está escribiendo el Trabajamos tercero, se Cadáver, viene el tercero. se viene el tercero, Cadáver Exquisito, para las que no leyeron nada de Agustina Basterrica, y leímos Las Indignas, que lo leímos ahora, este año, no, este año no, el El año año pasado, pasado. el año pasado leímos Las Indignas. Y bueno, y aquí me traje al club de fans de Basterrica. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Gorodiller, porque para Basterrica, Gorodiller es como su tutora, su mentora, digamos, ¿no? Y es una escritora distinta en los años 60. Es una escritora distinta. Ahora vamos a mirar un poco la cuestión del policial. Y cómo el policial encaja dentro de un lenguaje lunfardo, dentro de un lenguaje cotidiano, dentro de un lenguaje cargado de humor negro, como decía Karen recién, es decir, cómo se dan esas cuestiones y cómo aparece claramente la crítica feminista es la figura de Martina y la contraposición entre la figura de Martina y la figura de Francisca. Para eso lo vamos a analizar. Bueno, gracias. ¿Algo más, Ceci? No, nada Después más. volvemos. Sí. Bueno, Susana, Susi, ¿cómo estás? Bien, mira, yo lo leí 2 veces. La primera Ujú. vez no me gustó nada, estaba enojada, sobre todo con 2 cuentos que me parecían situaciones innecesarias. Y después lo releí y, como dice Cecilia, acudía al prólogo, la introducción que hacía del cuento, el prólogo, y después lo que dice la autora acerca de cómo construyó
digamos, la cocina de su cuento, ¿no? Y ahí fui entendiendo y ahí me fui amigando un poco más. Bueno, finalmente sí, pude entender cuestiones que no están directas, no es que se pueden inferir, pero bueno, ya te digo, la primera lectura, dije, horrible. No, después Qué me gustó. difícil. Y en la segunda lectura, ¿qué pudiste, vos que sos una lectora avesada, qué pudiste No, sí, todos construir? estos conceptos que estamos hablando, o sea, la referencia al género, la referencia a la misoginia, la referencia a la dominación, estuvo muy interesante la segunda lectura. Bueno, bien, a veces necesitamos profundizar un poco para Sí, no quedarnos en la superficie, como para avanzar un poco sobre lo que los posibles sentidos que pueda tener, ¿no? Bueno, gracias, gracias, Susana. Beso. A ver, ¿quién seguía? Ahí baja la manito Susana perdón. y Lelia. Hola a todas y profes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, a mí lo que me pasó es muy similar a lo que acaba de decir Susana. Yo hice 2 lecturas. La primera me dejó mal, mal, me costó mucho. Y en la segunda fui tomando cuento por cuento. Y bueno, ya me amigué un poco más con Angélica. Acá Basterrica dice, y yo me apropio de esas palabras porque es lo que me pasó, dice, ya desde el título Gorodischer moviliza las fronteras de nuestro pensamiento. Sí. Eso es lo que yo sentí, movilizó las fronteras de mi propio pensamiento. Entonces me sacudió muchísimo y como lectora está bueno que te pase eso, creo. Yo encontré lo policial, encontré en Abecedario del RI. Yo quisiera leer muy cortito cosas que dice Lo que la vos propia, quieras, lo que quieras, lo que quieras. porque lo anoté, porque me dio pistas de lectura importantes. Dice Angélica Gorodischer al comienzo, a la siesta con Martina, dice, no hay que explicar, hay que contar, no hay que mostrar, hay que dar. Es un con Ay, no te escucho, Lilia. sí, lo que sí se escuchó, ¿sí? Se te escucha lejos. Me voy a acercar más. Bueno, me voy a esperar. ¿Qué dice la propia? No, hay ruido de fondo. Hay ruido de fondo. Alguien tiene el micrófono abierto y por eso no se la escuchó a Lelia. Lelia. Sí. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? No, están cerrados, chicas, los micrófonos. Hay como una Bueno, a interferencia. ver, ¿hay alguna Bueno. interferencia? A ver, Lelia, si podés repetir esto que es importante, que no hay que es muy importante la literatura, ¿no? Que no hay que explicar, hay que mostrar, hay que Claro, narrar, la máquina de narrar, ¿no? Que una literatura importante sería una literatura que pueda narrar todo el tiempo y no dar explicaciones sobre algunas cuestiones. realmente es eso lo que ella logra muy bien. Y después en Abecedario del RIF, ella habla de escribir algunas de las realidades insoportables que están detrás de la realidad, esperando. ¡Wow! Y Abecedario del RIF describe y narra un mundo completamente cerrado, que bueno, no sé si es un psiquiátrico, un manicomio, y construye la realidad vincular en ese mundo cerrado.
y la construye desde mi punto de vista de lectora de una manera maravillosa. Cómo se ayudan entre ellos, cómo cooperan, ¿no? Cómo saben todo lo que está pasando en ese mundo cerrado y sienten que es absolutamente que lo de afuera casi ni existe y los de afuera no saben que ellos existen, se sienten invisibilizados. Eso me impactó mucho. Y el cuento que más me gustó, creo, hasta ahora, es el de Bajo las jubeas en flor, porque con ese título uno se imagina, viste que sí, uno puede hacer predicciones lectoras a veces, ¿no? O según tu imaginario. No me imaginé que iba a narrar otro mundo cerrado en la cárcel, ¿no? Y ahí los juegos de poder están tan bien construidos, el Y el poder del... sometimiento, ¿no? El sometimiento a un líder que no existe y Exacto, que, y que puede y que, cambiar. y que puede Que puede- cambiar. sí, Eso es muy interesante. Y que, que hay alguien que puede animarse a cambiar eso, ¿no? Esa situación. hay alguien que puede decir no, no, cuando el viejo lo designa al narrador para que abusen de él, digamos, para que lo usen como mujer, como dicen por ahí, y él dice no, y después se posiciona y dictamina otra cosa, y ahí el poder cambia de manos. Ahí, sencillamente así, diciendo no, el poder cambió de manos. Bueno, hasta ahí quería comentar. Me pasó lo mismo que Susana y que la otra chica. Me costó, Angélica, después me puse a buscar entrevistas en YouTube y realmente tenía una personalidad atrapante, ¿no? Ujú. Ella Avasallante. avasallante, sí, ese es el término, avasallante, con su pelo rojo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. No es una autora fácil y me quedo con Agustina Basterrica, a quien no he leído nunca, pero bueno, Bueno, te invitamos a que la leas porque nos gustó mucho, la trabajamos muy bien en el grupo y nos encantó. sí, lo voy a hacer, pero es tan inmenso el universo de escritoras, tan inmenso que uno va tratando de abarcar lo que puede, ¿no? Así que bueno, gracias por esta invitación a Basterrica. Bueno, Eso tengo para decir. porque me parece que lo importante, y gracias Lilia, porque la verdad que es muy inteligente todo tus comentarios, me encantan los comentarios. Gracias. Esta cuestión de cómo cómo la gente más joven que está empezando a escribir reconoce a sus pioneros, ¿no? A sus pioneras. Y en este caso, Borodillo se alza como una pionera por eso repito algo que dije antes y que lo retomo en función de lo que dice Lelia. Nadie escribía ciencia ficción, mujeres, no había mujeres que escribieran en los años 60 ciencia ficción o narrativa fantástica. Ahora la leemos a Basterrica y la leemos y hablamos del fantástico Mariana Enríquez y hablamos del fantástico en Schweblin, que la leímos el otro día en el taller, pero acá hubo una base, hubo alguien que empezó con esto, hubo otras mujeres que empezaron, y Angélica Gordillo es una pionera en este ciclo de pioneras que venimos trabajando en el club, pionera de la novela histórica, la pionera de la crítica a los terratenientes de Sara Gallardo, y esta es una autora que rompe con género y que es una poderosa escritora feminista.
Incluso ganó hasta un premio, y esto hacia el final, en el 97, recibe el premio Dignidad, que es otorgado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos por su trabajo en pro de los derechos de la mujer. Entonces, bueno, digo, hay que tratar de ver, primero que escribe muy bien, eso es lo que tenemos que tratar de ver y ahora vamos a tratar de verlo en alguno de sus cuentos. Quizás choque a nosotras en este momento actual, tiene modismos o formas o demás que son por ahí de los años 60, que no son muy... que son más específicas de los hombres, parodia el discurso de los hombres, parodia la mirada de los hombres sobre las mujeres, sobre todo en Trafalgar, en Trafalgar Belgrano, en la casta luna electrónica hacia el final. Y ni hablar de en otro en el que no leímos, porque yo primero había puesto Floreros de Alabastro y Alfombras de Bocara, y después cuando lo leí dije, es todo un policial. Y en realidad lo que quería es que viéramos algunas cositas de ciencia ficción también, de yo entonces por eso cambié por Casta Luna Electrónica, que es nuevito, habrán visto que los compré ahora hace poquito, y lo encontré y lo compré, porque aparte nos daba como un poquito de cada cosa de lo que teníamos como una mirada más completa de la autora, porque si no nos íbamos a quedar solamente con la cuestión del policial, que la tiene muy bien en el primer cuento, pero no teníamos nada de Calpa Imperial, que es un cuento, es un trabajo de culto para las autoras argentinas, sobre todo para Mariana Enríquez. Dice, una de las cosas más interesantes que yo he leído es Calpa Imperial. Y es como una base para que estas autoras que ahora andan por el mundo recibiendo premios y ganando, vendiendo a troche y moche, bueno, tuvieron esta autora como referencia. Nos cuesta, supongo que a ellas también le habrá costado, también nos cuesta leer algunas cosas de Mariana Enríquez. Yo creo que también nos cuesta, porque nos cuesta el género, no es lo que más nos gusta, sobre todo a determinada generación. Claro. No es lo que más nos gusta. Me parece que por ahí la gente más joven está como más acostumbrada al trabajo de ciencia ficción. De hecho, Mariana Enríquez tiene todo su fan, su grupo de fans. Ella entra y llena multitudes, vende terriblemente, y a nosotros hay cosas que nos chocan, y hemos dado talleres y hemos dado las cosas que perdimos por el fuego, y la gente se queda como sorprendida, y hay cosas que molestan, y la disrupción perturba. No son escritoras realistas, entonces nos está todo el tiempo perturbando la disrupción. Eso es lo que yo creo que es lo que hace más difícil y más compleja la lectura. Pero Pero quería que Ay, perdón. miráramos un poquito de policial, un poco de ciencia ficción, como para que tuviéramos una mirada más completa del trabajo que hace. Y de la invención, de la capacidad de imaginación, ¿no? Y después esa capacidad de imaginación, cómo tiene una crítica tan fuerte, crítica de género, crítica desde lo político, crítica desde lo social. Hay crítica en toda la construcción que hacen. Bajo la Judea es un libro donde claramente trata sobre la cuestión esta de la dominación, del sometimiento, casi hasta de una manera, yo diría más en Abecedario de Riff, de una manera kafkiana, de Kafka. Kafka escribía así, ¿no? En esta forma donde los personajes no tienen nombre, donde aparecen figuras que son arquetípicas del poder y no son seres reales, digamos, en algún sentido. Y es uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Entonces hay tintes de la creación de atmósfera, de sometimiento, de opresión, de esta cuestión que tiene que ver con lo más macabro, con las enfermedades, las mutilaciones, o sea, todo lo que tiene que ver. ¿Quién dice que son más cruentas, Enríquez quién lo dijo?
que son más cruentas, Enríquez y Basterrica. Es probable que sean más Pues, cruentas, una Enríquez y Patricia. También, y Cabezón Ahora, Cámara ahora, también. ahora Patricia nos va a explicar su tesis, porque dice que son más cruentas que esto que leyó. Ahora nos va a explicar, porque es interesante lo que está diciendo. ¿Me dejas cerrar una cosita? Sí, perdón, me puse a hablar, perdón, Lelia, perdón, pido Bien. perdón, porque no era el momento que yo tenía que hablar. No, está bien. Quería decir una última cosa. Cuando dije de los mundos cerrados y lo que se esconde en esos mundos cerrados, bueno, el manicomio, la cárcel y el otro, cuyo nombre de cuento no recuerdo, el que habla de las minas, el trabajo en las minas, ¿no? Las Es galerías. el del prostíbulo, Sí, Sí, el de la exactamente. pompa, Pompa, Sí. sí. Bueno, también impactante cómo construye, yo entendí el sentido que le encontré es de una solapada crítica social a ese. Bueno, Sí. hasta ahí más, hasta ahí. Gracias, Adriana, y a todas. No, gracias a vos. Haber ganado el mundo entero. Porque es un ahora concurso de belleza. Ahora lo vamos a mirar. Ese es un deja, gran cuento también, haber ganado el mundo entero. Vamos a mirar algunas características. deja hablar. ¿Qué decís, Susana? Así le Sí, pasamos a Karen. sí, que deja cosas inconclusas, que no nos Claro, explica. eso es lo que decía Cecilia, que deja cosas inconclusas, Claro, entonces no es sabemos como que nosotros tenemos que reponer el significado. claro, y las deja ahí sin explicarnos. Claro, entonces estamos todo el tiempo como tener que reponerlas. Claro. Bueno, a ver, Karen, ¿cómo estás, Karen? ¿Es la Hola, primera vez ¿cuánto que estás tiempo? en este año? Sí, porque los galgos no los llegué ni a terminar, quedé en el primer tercio, así que no me sumé al Bueno, final. pero dijimos que igual vinieras, que no Bueno. hubieras terminado. Bueno, Igual en este también me faltó el último cuento, que parece que es el que bueno. a la mayoría más le gustó. Acá a la mayoría más le gustó el de Castaluna Electrónica. Así que después me voy a poner a terminar ese que me faltó. A mí me Ujú. pasó algo similar a todas, por lo que vengo escuchando, y es que a mí me resultó un libro de lectura incómoda, porque los personajes me parecían como que eran todos bastante lo atípico de lo que estamos acostumbrados a un protagonista, y que eran todos personajes como, no sé si llamarlos miserables o cuál sería la palabra correcta, porque eran, sí, no, eran todos antihéroes, ¿no? Nadie tenía una... Quizás el cuento que más me incomodó es el de la cárcel, de este viajero que termina en la cárcel y no entiende el porqué. Creo que también es uno de los que menos entendí y era más confuso. El de las jubeas, el de Bajo las jubeas. Ese, sí. Bueno, también el de la emperatriz, también, no se llamaba el de la emperatriz. El de esta dinastía china también me resultó bastante complejo por esto de que lo terminás de leer y no había un mensaje claro, me parece, del cuento, de a dónde quería llegar. Y eso me ponía incómoda, es por eso digo lo de la lectura incómoda que me resultó, porque todo el tiempo estaba tratando de decir, ¿y qué me quiere decir con este cuento? ¿O a dónde quiere llegar? Y no terminaba de cerrar. Lo mismo me pasaba cuando leía el de la cárcel y estaba este maestro que siempre decía cuentos y que también el mismo protagonista del cuento nunca entendía los cuentos que decía el maestro, salvo por el último, que le dio una interpretación. Y yo me sentía así por momentos, ¿no? Como que leía estos cuentos y no les terminaba de entender el sentido, así como los que contaba el maestro en la cárcel. Y me pasó eso con todos, creo. Y sin embargo, mirá, está lo que dice Lelia, que interesante que es como ahí se ve en ese cuento claramente el tema del sometimiento. Como el tipo se revela contra otro que aparece y que es posible el cambio frente a la opresión, digamos, ¿no? Porque después él va, lo mata al anciano y termina con esa tiranía de ese tipo, de ese viejo que no se sabía por qué aparecía esa tiranía.
Ujú. Ahí hay una clara crítica social y hay una clara crítica a la opresión, al sometimiento. Lo que pasa es que está vedada. Y era lo que decíamos un poco esto, que no explica, o sea, no hay necesidad, lo que decía Lelia también, que era muy interesante, que lo tomó de lo que dice acá, que es esta cuestión de que la literatura no es explicar, sino que la literatura es mostrar, la literatura es narrar, es una máquina hay que ser una máquina de narrar, digamos. Y en esa máquina de narrar es el lector, en esa relación entre lector y texto, donde se producen los determinados efectos de sentido, que pueden coincidir o no, podemos estar... los textos no tienen un mensaje unívoco, no hay un texto que tenga un solo sentido. Y tampoco es necesario que el autor te esté diciendo o explicando, pues en una novela de tesis o un relato de tesis, qué es lo que quiere decir. Y sin embargo, vos lees el prólogo de Costa Rica y encontrás un montón de cosas de la crítica, que bueno, que por ahí no las viste o no, uno no las vio. Yo en algunas cosas volví a releer el prólogo para ver otras cosas más en el cuento. Pero bueno, esto es lo que tiene de maravilloso la literatura, ¿no? La literatura es incómoda, la literatura es ambigua y la literatura es opaca, que es como la lengua, diría una autora, una lingüista que nosotros trabajamos mucho, que se llama Kerbra Torekioni, y que dice que no hablamos, el circuito de la comunicación no es transparente. El lenguaje es opaco, el lenguaje es ambiguo y comunicarnos no es transparente. Y no es verdad que dos personas hablando los dos en español, podamos comunicarnos absoluta y totalmente, sino que el lenguaje está, la literatura y los otros lenguajes están mediados por filtros. Y comunicarse es como ver a través de un vidrio empañado. Es decir, no es que no nos podamos comunicar, sino que nos comunicamos parcialmente. Existe lo que se llama una intercomprensión parcial. No nos comunicamos absoluta y totalmente, porque se trabaja, y esto lo retoma una autora que ya leímos, que es María Teresa Andrueto, en un texto que yo estoy leyendo, pues lo estoy leyendo para mi investigación y de los trabajos de mediación, que es El arte de narrar, donde dice esta cuestión, ¿no? Que la literatura tiene que poner incómodo al lector en algún sentido, ¿no? Porque si no, estaríamos la verdadera literatura, porque si no estamos, nosotros podemos leer cualquier novela, y hay mucho ofrecido en el mercado, donde la literatura es transparente, el mensaje es unívoco, y vamos por ello. Pero nosotros, la idea es tratar de desambiguar, o la tarea del analista y del crítico es tratar de desambiguar. Y acá, bueno, tenemos un trabajo de desambiguación nos pone nos la pone muy difícil, digamos, para decirlo así. Y bueno, por eso esta cuestión del debate, ¿no? Para tratar de ver cuáles son esos sentidos que pueden aparecer en los textos. Bueno, ¿algo te gustó después la segunda lectura o no te gustó nada, Karen? Yo no llegué a la segunda lectura. No llegaste, pero lo No, leíste hasta menos de una casta electrónica, leíste claro, toda la luz de la casta. me quedé en el cuento del tío y el sobrino. Ah, bueno, ese cuento es precioso, es muy lindo Ese sí cuento. fue el que me pareció más ameno, digamos, y me parecía más actual, como que todos los demás los sentía como más lejanos, y ese fue lo que sentí más actual. Pero sí, creo que en general ahora de esto que decís y que mencionas a Kerbrat, como que a mí me costó mucho la decodificación de qué es lo que habrá querido decir la autora con lo que escribió. Como que esa Pero vos no decodificación tendrás que preguntar eso. No, vos no tendrás, cuando uno retoma un texto, no se tiene que preguntar qué habrá querido decir. ¿No? Tenemos que tratar de captar y de construir los sentidos que ese texto pueda tener, porque esa es nuestra tarea. Y además para eso lo debatimos, digamos, por eso nos encontramos para debatirlo. Porque si no vas a encontrar una literatura clara y una verdadera literatura, ¿no? Hay mucha
mucho que dice que es literatura que anda circulando por ahí y no le encontramos a esa cuestión de la literatura. Justamente hoy lo estábamos planteando, ¿no? Esta cuestión de poder transmitir que la literatura tiene sus dificultades, que nos presenta mundos desconocidos, que lo dice Andrueto también en el libro, mundos ignotos, mundos que van más allá de lo que nos pasa cotidianamente. Entonces, ¿qué nos pasa con esos mundos, con los mundos otros, con el mundo de la otredad? Los sentimos tan lejanos que no podemos no podemos llegar a acceder. Eso también es probable, también es obvio que hay algunas autoras que son nuestras preferidas y hay otras que no son nuestras preferidas, nos puede pasar, pero me parece que el club tiene que mostrar todas las posibilidades y todas las distintas autoras, sobre todo estas pioneras. No estuviste en Río de las Congojas, ¿no? No la leíste Río de las Congojas, que fue el primero que trabajamos. No, ese no. Bueno, esa es una novela extraordinaria que nos encantó y bueno, Ahora por voy a lo tener menos en la cuenta para estuvimos ver leyendo. cuando Léela para el próximo, bueno. Pero hoy después terminás acá y después te vas a leer Boquitas Pintadas y vas a ver qué te a ver qué te pasa con Boquitas Pintadas. Sí, voy a arrancar Bueno, con para el próximo mes, a ver qué te pasa. Bueno. Espero que no me incomode tanto. Te va a incomodar, porque es difícil, el género es difícil, pero es maravilloso. Es maravilloso. Así que bueno, vamos a tratar de encontrar los diferentes efectos de sentido en Puig también. Vamos a tratar de encontrarlo en Gorodischer, que tiene mucho de crítica social, mucho de crítica de género, mucho de crítica al patriarcado, mucho de crítica al imperialismo, mucho de crítica de todo los tipos de crítica. No explica, no lo explica, porque no es una explicadora, es una narradora nata. Ella narra, no necesita explicar nada. Bueno, gracias, Karen. Es una suerte y me alegro un montón que hayas retornado, que hayas bienvenida. Bueno, gracias. Y no te pierdas, volvé. Estamos los jueves también con el otro club. Sí, los jueves bueno. trabajo hasta las 10:30 de la noche, así que no me puedo sumar. Bueno, somos estas chicas muy trabajadoras. Bueno, gracias. Bueno, Alfredo. No sé si se me escucha. No, se te escucha lejos, se te escucha poquito. Porque estoy con una computadora, estoy con la computadora de escritorio, pero parece que el audio no es bueno. ¿No se escucha? Un poquito más ahora. Tengo que acercar más al micrófono de acá. ¿Ahí? Ahí sí, a ver. A mí lo que me pasó, bueno, a diferencia de Cecilia, yo no suelo leer los prólogos de los libros, siempre leo al final, o sea, primero leo el libro, después el prólogo, es como política de lectura mía, para no sentir marcando una línea. Que estás influenciado. Claro, que no estoy influenciado por el prólogo. Recién lo leí hoy el prólogo de Rica, y la verdad que también me costó captar el efecto de ella, pero sí hay algo que me gustó y es esto que ella tiene. Cuando habla de ahora te fuiste, Alfredo, te fuiste. ¿Se escucha? No te fuiste, pues quédate cerca de... ¿Ahí? Sí. Bueno, decía que lo que más me gustó fue esta capacidad de construir mundos posibles que tiene Goros Discher, ¿no? Porque uno lee el primer cuento, que a mí me pasó, me costó, digo, bueno, esto es un policial bastante predecible, no me gustó, y en el segundo es totalmente diferente. Y ahí sí me empezó a generar un extrañamiento, un límite con el verosímil, ¿no? Hasta qué punto creo esa historia que termina siendo coherente en el mundo que se construye. Hay dos cosas que me gustaron mucho también. Uno es el tratamiento que le da a la ciencia ficción, totalmente atípico, eso lo dice Basterrica en el prólogo, ¿no? Cómo desde lo cotidiano va a la ciencia ficción, y yo le agregaría lo cotidiano argentino, que acá, si se me permite, hago una especie de intertextualidad con el Eternauta, que está tan en
boca de todos, Boga. a la serie, lo que hace, creo, acá Rodríguez se relaciona con lo que pasa en la serie, ¿no? En lo cotidiano, muy argentino, los porteños, los modismos que hablabas recién, ella instala la ficción. Entre el diálogo de dos amigos, forman viajes espaciales y demás, o el cuento del chico y el sobrino y el tío se transforman en de ciencia ficción con viajes en el tiempo. Eso a mí me encantó y también me parece, como te señalaba hoy, cuando uno es una adelantada también en su tiempo porque se permite cuestiones de género y cualidad que van más allá de la heteronorma, ¿no? Me sorprendió más aún teniendo en cuenta la época en que fueron escritos los textos. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Interesante. ¿Algo más? No quería adelantarme a nada, por ahí después te sigo a vos o veo por dónde van. Bueno. También lo que estaban comentando los compañeros. Bueno. Volviendo, lo último que señalo, volviendo a Costa Rica, también me pasó lo mismo que a vos. Sentí que había cosas que yo digo. No sé si están así, pero bueno, son lecturas, ¿no? Y obviamente tiene argumentos para hacer esa crítica que hace ahí, y se ha leído mucho más de la autora. Bueno, gracias, Alfredo, muchas gracias. ¿Quién me está quedando? Silvia. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, llegué tarde, apurada, leí rápido solo el primer cuento, pero por eso quise escuchar y algunas cosas que vos comentaste. Decime, nosotros no leímos la fotografía o el fotógrafo. No. Sí, que sacan una foto y que están la madre, creo que es una señora que usa anteojos. ¿No lo leímos acá en algún momento? ¿De Gorodiller? ¿No? Sí, ¿no? No leímos nada de Gorodiller. Esto es lo primero que leemos de Gorodiller. En los 4 años que tengo el taller, que tengo el club, es la primera vez que leemos Un Gorodiller. cuento, no sé, entonces lo habré leído en otro lado, sí, en otro pero lado. no sé si es de ella, por eso te digo. Que una mujer que está en la casa de familia, o en el campo, que tiene anteojos, que es fea, hace toda una... Bueno, ya está, no importa. Ese que yo leí, que lo leí una vez, así rápido, porque tenía que ir a hacer otra cosa, digo, pero quería ver de qué se trataba. Yo tuve la sensación como que ella está diciendo, bueno, miren, si quieren escribir un policial, lean esto para ver cómo se hace, cómo se construye, todas las hipótesis. Yo tuve esa sensación, como que son las especulaciones cuando se quiere escribir un policial. Hay uno que es cirujano, hay otro que es escritor. Llegan a una casa, yo no sé de dónde viene, porque empieza Martina, Martina, Martina. Es como, hay cosas que yo no conozco de ellos, pero que la nombre digo, ¿por qué llegan acá? En ningún momento me dicen eso. Y entonces la policía no, y entonces, ¿y a vos quién te parece que fue? Y fulano, no puede ser, entonces Martina. Entonces va haciendo todas especulaciones, como si uno fuera la escritora, en la cabeza de la escritora. No, pero es fulana de tal por esto, no, pero es Teodoro, pero no, pero es, ¿qué otros nombres hay que, bueno, no recuerdo? Francisca. Entonces, todas las especulaciones que hace el escritor o la escritora a la hora de hacer como un borrador o un bosquejo de un policial, ¿no? Porque después dice, cuando vino
la policía, creo que termina algo así como que no había nadie, estaba la casa vacía y seguimos hablando de cosas sin importancia. Entonces, porque yo estaba buscando, digo, ¿no serán estos que mataron? Pero ¿quién es el muerto, la muerta? Porque yo no lo Todos. encontraba. Es todo un laberinto. Entonces dije, me dio la sensación, por ahí no lo entendí, ¿eh? No, Son las sí. especulaciones en la cabeza del escritor, de la escritora, y que el narrador sale escribiendo y va haciendo esas especulaciones. Y después por ahí viene el cuento, la novela, los personajes sí los presenta. El ambiente, ese ambiente es el adentro, el espacio, la casa, vamos teniendo algunas pistas o datos, pero esa es la sensación que yo tuve. No sé si alguna compañera comentó algo más, digamos, cómo se interpretó, pero para mí es una especulación de cómo empezar a pensar en un policial para escribirlo. No sé, estoy muy alejada, Adriana. No, para nada. Hay como una parodia del policial, siempre está como parodiando el policial. Sí, Y sí, además, como decía muy bien Alfredo, encaja sí. el policial dentro de un mundo, ahí levantó la mano Elisa, pero digo alguna cosita y ya las dejo, hace encajar el policial dentro de de un realismo porteño, digamos, en algún sentido, lleno de modismos y de formas que están parodiando la especulación seria sobre lo que va a pasar. El Eso género es policial. una de las cosas más representativas de la escritura de Gorodilla. Si Ah, leemos Floreros de Alabastro y sí. La alfombra de Bocara, todo el texto es así. Todo el texto es así. Entonces O no sea, está estaba especulando todo el tiempo con lo que puede pasar y el Ah, tipo de registro y el tipo de lenguaje es el que lo vuelve tan porteño, tan incorporado al mundo cotidiano. Y allí están siempre están elucubrando sobre algunas cuestiones que están relacionadas con quiénes son los muertos y quiénes los claro, mataron, digamos, en algún sentido. claro, hipotetizan permanentemente, uno dice una cosa, después retoman, entonces va. Y yo dije, esto es la cabeza del escritor o del escritor cuando va preparando El un terreno. policial que me ocurrió. Y lo de Riff lo empecé a leer del pabellón Gauna, pero no tenía No tiempo. llegaste. Pero Bueno, yo me enganché con el título, abecedario, abecedario Riff o de Riff. de Riff. De Riff. Bueno, yo asocio la palabra Riff, es con una sola F, ¿no? Sí. Riff. Bueno, no sé qué significado tiene, pero creo que la que yo pienso va con doble F, Riff, porque enseguida me fui a la falla de Riff en África, donde se encuentran los primeros homínidos, la famosa Lucy. Bueno, Ahí mirá está. dónde me fui, digo, por ahí, pero creo que tiene doble F, doble F. Es una falla geológica. Entonces ahí quedaron sepultados esos cuerpos, la famosa Lucy, porque estaban escuchando en ese momento, allá por los 60, Lickey creo que era, me parece, el paleontólogo, la canción de los Beatles, Mirá. Lucy en un cielo de diamantes. Lucy en el cielo de diamantes, mirá. Sí, pero bueno, no, llegué ahí, qué sé yo, Bueno, no sé, pero mirá, me muy disparó interesante, muy interesante. No, me encantó, me encanta, Silvia, siempre todo lo que decís me encanta. Bueno, dale, léelo igual, termina de leerlo y después vemos, a ver.
Bueno, gracias. Celina. Bueno, primero quiero decir que estoy contenta de estar en este club, porque si no, no leería, no hubiese leído a Gorodischer. Intenté una oportunidad con Calpa Imperial. Sí, y no, lo dejé porque y raro, o sea, yo en general no dejo los libros, sino que los sigo, lo termino, aunque no me guste, ese no lo pude terminar. No me atrapa la escritura, pero, o sea, la respeto y la admiro, ¿no? O sea, la admiro por todo lo que decís, y creo que tiene que ver con mi estrechez, digamos, en literatura. Pero en los cuentos que leí, me faltaron 2 solamente, me da la sensación que como que toma como una foto, ¿no? Y es perfectamente esto que decís, que no explica nada, o sea, ella narra. Entonces, no sabemos de la vida de los personajes, ni de antes, ni de después. Es en ese momento. Entonces, como que cuesta por ahí entender, bueno, pero no sé qué hacía antes, o de dónde venía, o qué le pasó. O sea, esta es la sensación que me da, que es el momento, es la instantánea. Es lo que dice Cortázar. Cortázar dice que el cuento perfecto, el cuento es la fotografía, es el puntum, es el lugar donde se clava la instantánea y a partir de ahí se construye ese efecto de tensión, de un solo efecto de tensión. Claro, y la novela es todo lo contrario, la novela es la película, ¿no? Claro. Donde todo se desarrolla y donde todos los elementos se van aunando, interaccionando los unos con los otros, digamos, en algún sentido. Pero bueno, es perfecto lo que estás diciendo, me encanta. Muy bien, me parece tal cual. Esta cuestión de la instantánea, del puntum, del momento, de los personajes y la historia, de la prehistoria, y nosotros tenemos como que ingresar en un mundo, el ingreso a un mundo que nos es absolutamente lejano y desconocido, y nos hace entrar en ese mundo, a ver qué pasa, y ni siquiera termina de relacionarlo, es el momento, ¿no? El momento así, y después sigue Claro, y eso es que también esa relación. Lo que hace más difícil entrarle, ¿no? Claro, lógicamente. Es muy difícil de entrarle, sí, tal cual. Eso me parece a mí. Estoy contenta de haberla leído. Bueno, me alegro mucho. Yamila. Ay, ya son las 7:30, mira. Sí, no vamos a tener tiempo con cada cuento. Hola, buenas tardes a todas. Y me pasó prácticamente lo que le pasó a la mayoría de las que estamos acá presentes. También creo que tiene que ver con algo que dijo una de las últimas chicas, que tal vez a mí me haya costado la lectura, porque lo sentí denso muchas veces en todos los cuentos. Ninguno me pareció como, ¿cómo decirlo? Sentía como que no fluía, o sea, como que tenía que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de terminar un cuento. Era como, ay Dios, es un montón. Me costó demasiado. No quiero decir con esto que porque me haya costado que no me haya gustado. Ahí puedo entender también todo el prólogo de Basterrica y entenderla a ella, ¿no? A la misma Basterrica y entender, esto tiene un origen. No empezó todo con Agustina Basterrica. El último cuento es el que me gustó mucho más. Sentí que ahí pude, con los recursos que yo tengo, como enlazar todos esos recursos. Me pareció muy gracioso cuando, ahora no me acuerdo el nombre del que fue al país raro, que pregunta constantemente. ¿Cómo? Trafalgar Medrano.
Exacto, es que toma. Bueno, No, ese es él el no es el que cuento, toma ese es el café, el que toma. personaje y es el personaje que va Sí, allá, ¿no? que pregunta constantemente si eran mujeres o no. Y ahí ver la cuestión del género, Bueno, entendiendo. ese es un punto importante. Son mujeres, casi, Sí, casi, no sé. sí, sí, que pregunta, porque lo pregunta a lo largo de todo el cuento, ¿no? Y ahí es donde, bueno, entendiendo el contexto histórico, a mí me pareció como impactante. Digo, esto en los años 60, no es ahora. Ahora, bueno, con el diario del lunes, bueno, es como, sí, es más, ¿cómo es esto? ¿Cómo decirlo? Es como más casual encontrar este tipo de textos, pero yo digo, son los años 60. O sea, haber leído eso en esa época es terrible en el sentido de que qué trascendental, qué locura para la época me pareció eso. Y nada, también esto de entender de que, bueno, yo también, si no hubiese estado en este club, no la hubiera leído, no la hubiera conocido, me costó muchísimo y creo que fue un desafío muy grande para mí haberlo terminado, porque cuando empiezo así, de estar trabada, de que no fluye, no termino y digo, no tengo que hacer así. Y estoy por una segunda lectura para ver con los recursos que voy juntando con las lecturas, a ver qué otra cosa también puedo encontrar, porque no me quiero quedar con esta primera lectura. Sí me pasó eso, ¿no? De sentirme por un lado impactada, de sentirme como cuestionada a mí misma con los recursos que yo tengo, porque digo, ¿por qué me pasa esto? No estoy negada, pero me cuesta muchísimo avanzar. Y esto es lo que decían de las interpretaciones de Quebras Orecchioni. Sentí eso, sentí mucho eso, de no jugar con eso. Y, De la así que, ambigüedad. sí, exactamente. Así que voy a ver qué pasa en la segunda lectura. Bueno, qué bueno, no, me siento feliz que diga, bueno, quiero hacer una segunda lectura. Me da mucha alegría porque por lo menos que haya causado esa vacilación, esa necesidad de saber más qué pasó acá. ¿Qué pasa acá con esta escritura? Que no es la escritura que venimos, de las autoras que venimos leyendo, claramente. Gracias, Yamila, muchas gracias. A ver, Elisa, está medio Voy a enfermucha, ver pero qué es lo que, igual. hay que ver qué es lo que puedo decir porque tengo la garganta mal. A mí me pasó lo mismo que a Silvia. Es decir, yo leo el primer cuento y me senté. No es un policial, es un relato que están escribiendo sobre un policial, un La decálogo. escritura de un policial. Es un decálogo del policial, porque están todos los elementos presentes del policial de enigma. El cuarto cerrado, porque están en un cuarto cerrado, es decir, los personajes, y no se resuelve, obviamente, porque desafía permanentemente ella al lector. Y yo creo que está desafiándonos permanentemente. A ver, vos, lector, ¿qué opinás de esto y qué pensás con esto y cómo terminás con esto? Y por otro lado, es decir, además de que está en un lenguaje muy argentino escrito, un humor muy grande. A mí hay cosas que me han hecho reír mucho también. Tiene mucho humor cuando está Sí, escribiendo. Y ella sí, tenía mucho humor. sobre todo, viste, en Luna Casta Electrónica, en el último, donde están ellos dos, la visión del mozo, construcción de los personajes que son tan actuales o tan cotidianos, frente a un mundo de diferentes tipos que están hablando de que están vagando por la galaxia, ¿no? Y hasta la misma situación sexual es muy graciosa, digo, ¿no? Todo lo que va pasando se tiene que ir. Parece como un caso de comedia el cuento del adicto matriarcado. Está muy bien escrito ese cuento, hay un trabajo con el humor, hay un trabajo con la ruptura que es distinto y es menos trágico quizás que lo que Exacto. plantea kafkianamente Bajo las juguetas del sur, en Flor, y lo que plantea en Las dos manos, por ejemplo, ¿no?
o en este tan terrible, que a mí me gustó mucho, el del ministerio. Adriana, discúlpame, no se escucha, todo entrecortado. Se escucha entrecortado. Todo. A ver. ¿Lo mío? Sí. Quizás me estoy moviendo mucho. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha? Se te escucha entrecortado, Adri. Apaga el micrófono y volvé a encenderlo para ver si así escucha un poquito mejor. Sí, muy bien. Apago el micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha? Está congelada. ¿Tendrás problemas de internet? ¿Baja señal, Adri? Muy entrecortado. Entrecortado. No sé. ¿Ahora? ¿No se escucha? Sí, mejor. sí, pero se corta. ¿Se corta? ¿Se corta? Sí. A ver. Sí, Adriana. Sí. Pero fue en un momento, así, porque veníamos bien. Sí. Quedás congelada y después se corta y se... Qué raro, porque no me está poniendo ninguna... el micrófono acá, a ver qué pasa. Desactivar el audio. Peor. ¿Se escucha? No, quedaste. A ver, habla un poquito más, Adri. A ver, ¿se escucha ahora? ¿Me están escuchando? Pasa algo en el micrófono, porque el micrófono hace Pero así, mal. hace como una, baja y sube lo negrito del micrófono. Si lo No sé qué es. desenchufás y lo enchufás de nuevo, no sé, por ahí tenés una netbook, pero no sé si estás en una de mesa. Ahí se tendría que escuchar, no, ahí no sé, hace así el micrófono, sube y baja el negrito del sube. ¿Y con el celular podés? No. Ay, pero peor va a ser. Ahí, no. Estoy congelada, sigo congelada. No, congelar. No, ahí No. La imagen congelada, pero es se un te problema de escucha. conexión, Adri. No sé qué Ahora sí. pasa. Internet, bien. Adri, si cortás tu imagen y dejás el micrófono, a ver qué pasa. A ver. Ahora. A ver, Sí. habla ¿Me un poquito escuchan? más. Habla un poquito más. A ver, Adri. A ver, ¿se escuchan ahí? ¿Me escuchan? Mejor. Para mí sí. Mejor. Bastante mejor. Sí. No se escucha mejor, dice Alfredo. ¿Mejor? Sí. Bueno, sigo a ver qué podemos hacer, que nos falta un ratito. Me van escuchando y me van diciendo si no se escucha y si no corto, porque yo quería leer algunas partes de acá. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Adriana, Sí. te escuchamos bien. Bueno, en el primero, que es en el de Goldischer, que es el del policial,
que es el que me interesaba leer unas partes, porque hay unas partes que Costa Rica habla sobre la diferenciación entre las dos hermanas, entre Martina y Francisca. Sí. ¿Lo ves eso? Y hay una parte donde estos dos cirujanos y el otro, el caricaturista y demás, empiezan a hablar de las dos hermanas. Y en esas hermanas, esas dos hermanas que están hablando, hay una referencia al tema del tema del género. Dice que Martina es dura, fría, cruel, pero no es una bruja. La explicación está en que la madre se les murió cuando eran chicas. El padre quiso tener una docena de machos por hijos. Y tuvo 2 hembras. Su venganza, pobre, fue ponerle nombres de hombre, Martina y Francisca. A Francisca le rompió el espinazo con su vocación a lo varón. La doblegó. Hizo de ella esa cosa indecisa y caprichosa que es. En Martina, en cambio, no hizo más que exaltar lo que había en ella de masculino y despótico. Fíjense acá que está todo el tiempo está hablando sobre el tema de la educación patriarcal y la crítica al patriarcado, en un texto de los años 60, no en un texto como de ahora, con que podemos manejar la cuestión de la intertextualidad o la cuestión del género con tanta fluidez. A ella el viejo le dejó su impronta de palista, palabras secas y decisiones inflexibles. No sabían manejar un auto, un caballo y un rifle, pero lo que Francisca hacía desmañadamente, Martina lo hacía con exactitud perversa. Francisca tiraba contra una botella cuando el viejo la obligaba, Martina contra las palomas y por gusto. O sea, Martina se vuelve casi un varón. Francisca salía con el auto a ninguna parte en especial. Martina enfilaba la estancia, donde daba duros gritos a los patrones y a los tanteros. Francisca montaba y se olvidaba de la fusta. Martina clavaba los talones y volvía con el animal agotado. Cuando Francisca se casó con Marcelo, Martina despreció esa debilidad femenina de entregar su vida a un hombre. A ella no le iba a pasar eso. Francisca Castana siguió viviendo como siempre, salvo que dejó de montar, de disparar, de manejar un auto. Martina y la la casa y los campos del viejo. Y cuando él murió, se dedicó a las jugar en los dedos. Entonces, a la tonta de Francisca se le ocurre llamarlo a vivir con ella. Aquí sí tenía Martina Capo para entonces, la hermana y ese cuñado que siempre parecen estar mirando a otra parte, y las sirvientas. Hay otro personaje acá importante que es el de la vieja Demetria. ¿Se me escucha lo que estoy diciendo? Muy entrecortada, más o menos. Se te oye entrecortado. Cortado, Adriana. Qué lástima. A ver ahora. Sí. Sigue escuchamos algo porque si lo leímos el cuento nos vamos ubicando de lo que vos estás comentando, del patriarcado, que es un texto del 60, ¿no? Cuando hablas de las dos hermanas, la masculinización del deseo paterno sobre esos cuerpos, pero bueno, eso más o menos me parece todas que nos ubicamos, ¿no? En lo que iba leyendo. ¿Cómo termina este cuento? ¿Qué es importante o cómo este cuento termina? Eso quería preguntarles, ¿cómo comprendieron ese final? A mí me pasó, lo leí una vez y rápido, porque yo decía, ¿quién es el muerto? ¿Quién es la muerta? Andaba ahí como perro en cancha de bocha. Entonces, después
yo en un momento yo especulé, ¿no serán estos que los mataron? Porque entran en la casa, ¿viste? Se fijan, pero ya van en busca de un cuerpo. Digo, pero si no me contó nada, empieza Martina, Martina, Martina. Y ven que no hay nadie, por momentos cuando suben la escalera, digo, bueno, ahí van a encontrar algo. Entonces yo no sé si ellos hicieron una matanza, digamos, que tenemos en la cabeza de muchas novelas policiales, ¿no? Y a mí se me aparece esa de Capote, ¿cómo se llama esos dos? Dick y el otro que van y matan a En esos. la sangre fría, en sangre fría. Eso, sí, mira, a sangre fría. Y después quedan como que quedan ahí en el sillón tomando whisky y después dicen, bueno, y cuando vino la policía, porque yo dije, están especulando qué van a decirle a la policía. Pero dije, no puede ser, esto lo descarto. Bueno, así estuve en todo el cuento. Pero al Entonces, final, Vamos, dice, caminaron hacia la casa cargados con valijas y bolsos. Delfina no sabía que los dos estaban pensando en Martina muerta en la cama. En Barragán tratando de contener las náuseas, en Villada llamando a la policía, en la cara angustiosa cruzada por el bigote blanco de Tito Merwin, mientras decía nomás delante de todos que había sido él, en los sollozos de Francisca y el concierto de Marcelo, y en todo lo que no habían vuelto a mencionar, en todo lo que habían ocultado desde que dijeron por primera vez a la policía. Llegamos y como creímos que no había nadie, nos sentamos a descansar, tomamos algo y estuvimos un largo rato hablando de nada en particular. Sí. ¿Martina tenía que morir? ¿Cómo? Pregunto, ¿Martina tenía que morir? Aparte de todo lo que venimos leyendo, ¿por qué Martina tenía que morir? Francisca no tenía que morir. Pero porque Martina tenía una cuestión seductora también. Hay una cuestión seductora, estos son todos hombres. Yo lo leí una vez, mirá por la cabeza cómo me No dio sé por qué vuelta. tenía que morir. Yo creo que Son Martina era cuestiones lo que venimos diferente. hablando. Martina era Claro, lo diferente, por eso era ella la mayor candidata a morir. hablando. Absolutamente la que tenía que morir. Y ahí me fui con la imagen, me fui con la cámara, me fui con todo. Pero sí, yo la vi como una figura más seductora en este mundo machista de hombres. Además, la hermana Francisca estaba casada con, no me acuerdo el nombre, Rafael. ¿Es? Mateo. Marcel. Rafael, sí. Pero bueno, no sé, yo no sé si fueron ellos, bueno, por eso te digo, se me pasó por la cabeza sangre fría. No, yo creo que en realidad lo que ellos hacen es como es una interpretación, ¿no? Hay como una especulación ahí de esas cuestiones. Va la cámara. Ajá. Una especulación con todo lo que venían hablando en cierto sentido. Y que en realidad ellos saben qué fue lo que pasó, todo lo que vienen especulando, pero no lo van a terminar diciendo, no lo van a decir en algún sentido, porque es todo lo que hay que silenciar. Hay algo que hay que silenciar. Lo que hay que silenciar es lo que está relacionado con el tema del patriarcado, de lo que encarna como lo patriarcal Martina, Martina encarna como lo patriarcal. ¿Se escucha No se algo de lo que entendió digo? bien, no se entendió bien, Adri. Lo silenciado dijiste, lo que no se debe decir, eso yo enganché. Sí. Algo como que hay algo que está silenciado y algo que no se puede decir,
Sí. Y eso no se puede decir todo lo que ellos estuvieron hablando y que tiene que ver con la historia previa de Martina. Pero no ¿Con lo la van a historia? decir. ¿Con qué historia? Previa de Martina. Ah, sí, sí. Yo propongo, no sé si será posible, ya que se escucha así como bastante mal, que nos puedas mandar como un resumen, no ahora, sino después por mail o por WhatsApp, de esto que estás comentando, porque me parece interesante y yo me estoy perdiendo todo. No sé si es posible. Qué bárbaro. No sé cómo arreglarlo. Estoy de acuerdo con esa propuesta. Yo también siento que me perdí toda la última explicación de Adriana. Sí, exactamente. Bueno, entonces vamos a mandar por mail toda esta última parte, y así como unas interpretaciones más o menos de lo que yo pensaba, de lo que decir también de los otros cuentos y de lo que a mí me había parecido. Bueno, para la próxima, entonces, prometo hacer esa interpretación. No nos queda Adriana, mucho tiempo. Adriana, ¿se Sí. escucha si hablo? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Ah, bueno, porque estoy tremenda con el tema del celular y no entiendo. Yo también, a ver, tengo otra propuesta. ¿Por qué no lo volvemos a leer o a releer? Y en el próximo encuentro de acá a un mes, lo volvemos a cerrar ahí, en ese encuentro. Si es que se escucha mejor, ¿no? No sé, Sí, yo voy a digo, resolver el tema del micrófono, lo voy a resolver, obviamente. No sé qué porque quieren, no sé qué dicen ustedes. sí, tenemos tiempo para volver a leerlo y a ver si podemos, con todo lo que se dijo hoy, sacar alguna otra conclusión. Y directamente lo cerramos la próxima. Claro, Para que no se te complique tanto, Adriana, porque si no vas a tener un trabajo extra hacer todo esto. Bueno, ¿están de acuerdo? Lo hacemos así. El próximo encuentro. Sí, para mí sí, porque... Sí, Adriana, tomemos, Pero- pero pongámosle un límite al tiempo, así podemos tratar bien la obra que corresponda a ese encuentro también. Sí, porque ¿No? la otra es sumamente Total, ya hablamos importante. bastante, pero estaría bueno hacerle 10 minutos, dedicarle un tiempo que establezcamos para darle el cierre y escucharte a vos, Adriana, que es lo que nos interesa. Yo voy a resolver, Claro. lo del micrófono, obviamente. Ahora no sé qué pasó, porque hasta ahora no tuve ningún problema todos estos días. No sé qué pasó hoy. Adriana, otra cosa, Sí. Adriana, y nos podemos concentrar en este cuento de Martina, puntual, para no extenderlo tanto, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, nos centramos en este punto y Bien el cierre acotado. lo próxima. Sí. Quería hablar algo también sobre el tema que me gustó en los 6 días de Max, del viaje del tiempo. Ah, bueno. Y en el abecedario de Riff hay todo también, un montón de interpretaciones que se pueden hacer sobre los climas cerrados, sobre los climas, bueno, si ustedes están de acuerdo, entonces nos encontramos la próxima vez, volvemos a leer, volvemos a buscar algunas interpretaciones y la primera parte la dedicamos a estas interpretaciones. Si les parece bien. Perfecto. Sí, perfecto, Adriana. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces hoy ya dejamos y bueno, y nos estamos encontrando entonces el 28 y hacemos una primera lectura con las interpretaciones estas que yo quería dar en esta última parte y nos llegamos y nos escuchan. ¿Les parece? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, entonces les mando un beso. Igualmente. El Bueno, sábado gracias. que viene estamos Chao, chicas. con Silvino Campos. Yo voy a arreglarlo esto.
Esto Muy bien. Bueno, tranqui, Adriana, puede pasar. Chao. Chao. Bueno, chao chicas, nos vemos. Chao, Adriana.